Tras el ascenso de Adolfo Hitler al poder en Alemania en 1933, el mundo vivió uno de los capítulos más dolorosos de su historia. 6 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración, cámaras de gas, fusilamientos y en marchas de la muerte durante la Segunda Guerra Mundial. Tan solo 2 millones sobrevivieron a la persecución nazi. Muchos salvados por héroes anónimos, entre ellos un ecuatoriano, Manuel Muñoz Borrero. Quien salva una vida, salva el mundo entero. Con esta inscripción en junio del 2011 se honró a Muñoz Borrero como Justo entre las Naciones, máximo reconocimiento entregado por el Estado de Israel a quienes ayudaron a judíos durante el Holocausto. Ese mismo año nuestro programa preparó un reportaje especial sobre este héroe anónimo. Después de 7 años de investigación y luego de escuchar decenas de testimonios, Efraín Sadov, historiador israelita, revela la dimensión de la obra salvadora del funcionario cuencano. Daniela Dorsaun, nieta de judíos sobrevivientes, colaboró con la información desde nuestro país. Oskar Schindler tiene exactamente el mismo reconocimiento de Justo entre las Naciones y es un reconocimiento que ha recibido miles de personas, pero si se pone en proporción cuánta gente murió y cuánta gente en el mundo pudo haber ayudado, el número no es muy grande. Hay que reconocer el heroísmo de toda esta gente que sacrificó su vida por ayudar, ¿no? Manuel Muñoz Borrero fue nombrado cónsul de Ecuador en Suecia en 1931. En ese entonces, Alemania se encontraba devastada tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. En 1932 salieron las leyes de Nuremberg y como parte de las leyes decía que todos los judíos ya no eran de su patria, ya no eran alemanes o polacos, se quedaban apátridas. Y al ser apátridas y no tener una patria que reclame por ti, los alemanes podían llevar a los judíos a campos de concentración y matarles. Sentían que tenían como el derecho porque ya estos seres humanos no pertenecían a nada. Entonces, al otorgarles un pasaporte, lo que hace, más allá de inmigración, lo que hace es darles una patria a estas personas. Eso es lo que les salvó la vida. Daniela guarda la estrella de Israel que su bisabuela fue obligada a usar para distinguir a los judíos. En su documento de expulsión de Alemania se agregó la letra J. Desde 1939, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, tras la invasión de Polonia, millones fueron enviados a campos de concentración. Aunque Vera no fue salvada por Muñoz, en una entrevista concedida en el 2011 a Día, recordaba el horror de la guerra. Llegó a Ecuador hace 60 años gracias a un convenio con el gobierno que permitía el ingreso de judíos con la condición de que se dediquen a tareas agrícolas. Vera perdió a toda su familia en el Holocausto. En su brazo izquierdo llevaba tatuado el número 21.541 con el que fue marcada en el campo de Auschwitz. Primero que nos cortaron el pelo, ¿no? Raparon, nos quitaron la ropa, lo que tuvimos todo. Solo zapatos nos dejaron y nos dieron alguna ropa vieja, no sé de dónde. Auschwitz fue el centro de exterminio más grande creado por los nazis. Estas son las únicas fotos que se conservan. Allí se muestra la llegada de mujeres, hombres y niños a esta fábrica de muerte. Estaban, digamos, no tan lejos de nosotros, unas chimeneas altas y todo, con humo. Y preguntábamos, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Son de las panaderías. Eso eran cámaras de gases. De los hijos pequeños no separaron los madres. Les metieron junto con los chiquitos al gas. Gerardo Martínez escribió Pasaporte a la Vida, la callada historia de un cuencano, héroe de Israel. En el libro cuenta cómo el cónsul Manuel Muñoz puso en peligro su vida, prestigio y hasta su cargo como cónsul en Suecia al emitir pasaportes ecuatorianos en blanco, en los que luego se colocaban el nombre y la fotografía de prisioneros judíos. Manuel Antonio Muñoz se dio cuenta de que emitiendo pasaportes
a judíos, convirtiéndolos en ecuatorianos, podía salvarlos o cuando menos tratar de salvarlos del holocausto. Se calcula que él salvó entre 100 y 300 judíos de la muerte. La Corte de Justicia de Israel escuchó uno a uno los testimonios de 75 sobrevivientes que fueron ayudados por Muñoz, entre ellos Betty Meyer. En medio de la guerra, en agosto de 1943, cuando vivía junto con mi madre en Ámsterdam, de la nada aparecieron 2 pasaportes ecuatorianos. No tuvimos la más remota idea de cómo estos llegaron a nosotros. Lo único que nos dijeron es que debíamos añadir nuestras fotografías y de repente éramos ecuatorianas. Fue el 21 de enero de 1945 cuando Betty y su madre recuperaron su libertad. En Ecuador nada se conocía sobre el heroísmo de Muñoz. Nacido en Cuenca en 1891, pertenecía a una familia de renombre. Su abuelo fue el expresidente Manuel Borrero Cortázar, su tío abuelo el hermano Miguel y su padre canciller de Ecuador en Colombia. Todo lo que se leía de él eran datos de su vida, llamemos pública, nada del hombre, nada de la persona, nada de esa figura cuencana que había desaparecido por los años 1913 de Cuenca y que en realidad, aunque una u otra vez vino acá a Cuenca, era prácticamente un desconocido. Para su familia, la labor humanitaria de Muñoz en Ecuador fue un secreto que se llevó a la tumba. Para nosotros fue una admiración que a Manuel Muñoz Borrero le hayan cancelado del cargo. Cuando se descubre que era por concesión de pasaportes a judíos para que se salven, pero para él le llevó a la pobreza. La historia del cónsul ecuatoriano inspiró la novela de ficción Ahora que cae la niebla, del escritor Oscar Vela. Regresa a 1962 a la historia de Eichmann, que es una historia que a mí me atraía mucho, al juicio de Eichmann, que es la primera vez en la que sale un pasaporte de Manuel Antonio Muñoz Borrero, cuando lo exhibe una testigo que había salvado su vida y la de su familia con ese documento. Luego salta por ahí a otra historia de un par de historiadores judíos que efectivamente llegan a descubrir que hay unos documentos de un rabino en Estocolmo que tienen en una caja unos pasaportes ecuatorianos. Y así, golpes de azar, circunstancias extrañas que terminan elaborando toda esta historia y que va transcurriendo por todos estos periodos. Por supuesto, regreso en varias ocasiones a la Segunda Guerra Mundial, que la forma en la que la conté es a través de la voz de Manuel Antonio Muñoz Borrero. Él va contando lo que sucede en esos momentos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que pasaba en el 39, en el 40, en el 41, y él va narrando y va contando desde su punto de vista como diplomático, luego como un diplomático ya cancelado por el gobierno ecuatoriano, cuál es su visión de la guerra y lo que está pasando, los temores que tiene, lo que siente, la angustia que vive toda esa gente que va a pedirles a ellos los pasaportes. El pasado 2 de octubre, en la unidad educativa Alberto Einstein, se llevó a cabo el conversatorio interactivo El poder de la investigación, traer luz a los hechos de un héroe olvidado, cuyo objetivo fue exponer el rol de la literatura en la preservación de historias ejemplares como la de Muñoz Borrero, para las presentes y futuras generaciones. Lo importante es que se sepa la historia y aunque el cónsul no quería, que se tome de ejemplo y que de verdad todos podamos aprender de lo que hizo él y entender que cómo en una situación tan difícil como la que se encontraba, en vez de mantenerse callado y seguir con su posición y vivir una vida tranquila, decidió arriesgar literalmente todo lo que tenía por salvar a gente que nunca conoció y nunca iba a conocer. Además de ser un hombre discreto, un hombre valiente, tenía eso, ¿no? Esa humildad de no vanagloriarse de lo que había hecho. A lo mejor no lo supo, pero probablemente sí. Es decir, eso no vamos a saber nunca más. Y sin embargo nunca le contó nada a nadie, nunca fue, ni siquiera con las personas más íntimas de él, contó esta historia. Entonces yo creo que eso fue lo que más me llegó a mí de toda esta historia, el misterio en la que estaba envuelta.
En la institución educativa se creó el Centro Manuel Antonio Muñoz Borrero, que cuenta con el material sobre derechos humanos, holocausto y genocidios recientes, así como libros y recopilaciones sobre el excónsul. En 1976, Muñoz murió en México, donde se encuentran sus restos. Su nombre quedó inmortalizado en el Jardín de los Justos, al igual que otros 28.000 héroes que ayudaron a víctimas judías del Holocausto. Un nombre que jamás será olvidado por la humanidad.